si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Precisamente la crisis de la sociedad está en destruir los fundamentos, ¿cierto? Al destruir los fundamentos para una sociedad fuerte, se destruye precisamente la sociedad. Y quiero hacer énfasis que la sociedad hoy en día es una sociedad que quiere destruir los fundamentos en cuanto a la influencia de los padres sobre los hijos. En estos momentos, en esta mañana, una joven se tiró aquí del puente de la Boyacá con 68 tratando de suicidarse. Uno se pregunta el por qué. Y precisamente uno descubre que esa descomposición social está basada en la deficiente influencia de los padres. El secularismo dice que los padres son enemigos de sus hijos. Imagínense esto. Cuando yo fui a inscribir a mi hija menor a la universidad, ella tenía 16 años, y entonces el profesor que estaba inscribiendo dijo: ¿y usted por qué viene con su papá? Usted no necesita a su papá. Entonces el secularismo habla de que los padres son algo parecido a un estorbo, algo que no sirve y que son una influencia negativa para sus hijos. Pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que los padres somos bendición para nuestros hijos. ¿Cierto que sí? Y por eso también le dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Pero el secularismo quiere destruir la influencia de los padres sobre los hijos y está diciendo que la familia es un patriarcado opresor, ¿cierto? Y que hay que exterminar ese formato de familia porque es un patriarcado opresor que es negativo para las nuevas generaciones. Pero nosotros sabemos que las naciones de Occidente prosperaron por la solidez de sus familias, y sus familias fueron basadas en la palabra de Dios. Se hizo un estudio, Alexander Tocqueville, un estudioso francés, observó cómo los países de la herencia protestante, de la línea protestante, eran países que prosperaban. Investigó el porqué y descubrió que mucho tenía que ver con la familia, pero la familia según el modelo bíblico, que formaba gente responsable, que formaba gente próspera, que formaba gente esforzada, que formaba buenos ciudadanos. Y por eso la grandeza de esas naciones se debe al fundamento de la familia, que a su vez está fundamentada en la palabra de Dios. Esto es muy importante que nosotros lo recordemos. Los padres no son enemigos de sus hijos. Los padres son una buena influencia que ayudan a ellos a ser una generación poderosa en la tierra. De por sí, el libro de los Salmos nos dice esta promesa que usted debe tomarla también para usted. Dice la palabra en el Salmo 112, versículo 1 y 2. Dice: bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces, ¿qué promesas nos da la palabra de Dios? La promesa de la palabra de Dios es que si nosotros somos padres temerosos de Dios, padres honestos, padres que amamos a Dios, que tememos a Dios, que respetamos a Dios y guardamos sus mandamientos porque nos deleitamos en Él, hay una promesa. Dice que nuestra descendencia será poderosa en la tierra y que la generación de los rectos será bendita. ¿Qué espera o qué quiere usted de sus hijos? Que sea una generación poderosa, una generación bendita. ¿Sí lo quiere así? Muy importante esto, pero parte muy clave en cuanto a esto es recordar la influencia importante de los padres, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que los padres representan a Dios en el hogar. Pero si el padre o la madre no saben representar esa dignidad en el hogar, sus hijos se destruirán, sus hijos se desviarán y sus hijos se destruirán, ¿cierto? Este no es un mensaje de condenación, pero siempre con los mensajes que doy trato que reflexionemos, ¿cierto? Porque a veces abandonamos nuestra posición, lo que Dios nos ha dado, y después le echamos la culpa a Dios mismo. Señor, ¿por qué mi hijo se apartó? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hijo aquello? Pero muchas veces no nos damos cuenta
que no fuimos una buena influencia. Y vamos a observar 5 aspectos en los cuales los padres y madres debemos ser influencia en nuestros hijos, para que nuestros hijos tengan un buen carácter. Usted sabe que el carácter es más que la personalidad. La personalidad es lo que la gente ve de nosotros. El carácter es lo que nosotros somos cuando nadie nos está mirando. La Biblia dice que Dios mira el corazón, que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Tenemos que formar gente que no solo es aparente, sino que es real. ¿Cierto que sí? Gente con carácter. Gente que tiene integridad en lo más profundo. Porque no se trata solo de una apariencia, de mostrar algo, pero en la realidad por dentro no es eso. Necesitamos formar gente de carácter. Y la influencia paterna está muy ligada a formación de carácter. Es tan importante esta formación de carácter que producirá buenos ciudadanos, buenos profesionales, buenos esposos, buenas personas en todo lo que se haga, pero todo empieza con la influencia paterna. Pero vamos a observar en cuanto a esto de la influencia paterna, ¿cuál es la primera influencia que los hijos necesitan? La encontramos en el libro de los Efesios capítulo 5, versículo 1. Entonces le invito a que miremos Efesios capítulo 5, versículo 1 y observamos allí la primera influencia que debe ejercer un padre y una madre. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La Biblia dice que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Y una de las cosas que nosotros tenemos que conocer profundamente es el amor de Dios. Porque cuando usted conoce el amor de Dios, usted se siente seguro. Cuando usted conoce el amor de Dios, aunque hay luchas y hay dificultades, sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando usted conoce el amor de Dios, usted es una persona que tiene confianza en la vida y usted sabe que a pesar de todo, Dios lo sacará adelante. Porque sabe que hay un Dios que lo ama, hay un Dios que lo protege, hay un Dios que lo guarda y hay un Dios que tiene un plan maravilloso con nuestras vidas. El amor de Dios nos da seguridad, ¿cierto que sí? Nos hace personas tranquilas, seguras, confiadas, personas que podemos proyectarnos. Pero una persona que no siente el amor de Dios es una persona muy insegura, ¿cierto? ¿Será que Dios me va a castigar? ¿Será que Dios me va a destruir? ¿Será que Dios me está haciendo esto para acabar conmigo? No, diga conmigo, Dios me ama. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios los ama? Pero de verdad, ¿cuántos estamos de acuerdo y estamos seguros que Dios nos ama? Usted le dice al Señor, gracias porque tú me amas, gracias por tu amor, lo adora porque Él lo ama. ¿Cuántos de verdad saben que Dios los ama? Yo sé que muchos no han desayunado, pero bueno, gloria a Dios. Denle gloria a Dios por eso. Pero sabe una cosa, no solo debemos estar seguros que Dios nos ama, sino que nosotros debemos expresar ese amor a los hijos. Lo que más forma el carácter de un hijo es sentirse amado por sus padres. ¿Cierto que sí? Sentirse amado por sus padres. Entonces lo que más forma a una persona es el amor paterno, que edifica, que construye. El amor paterno edifica, construye, nutre a la persona. ¿Cierto que sí? Por eso este mundo está lleno de huérfanos. Usted ve gente que se siente sola, ¿cierto? Usted ve gente que se siente abandonada, no tiene identidad, hay crisis de identidad, ¿cierto? Hay vacíos. Dice, ¿para qué vivir? Se tratan de suicidar, como vemos el caso de esta mañana, porque muchos de ellos no experimentaron el amor de sus padres. Y yo les he dicho en algunas oportunidades que he tenido que atender casos de personas mayores que lloran diciendo, mi papá nunca me amó, mi mamá nunca me amó, mi mamá prefería a mi hermano, a mi hermana, etcétera. Pero gente que no experimentó el amor de sus padres, ¿sabe qué es lo que más nutre? Lo que más alimenta el alma, lo que más forma carácter, es que un hijo se sienta amado por sus padres. Entonces es muy importante entender eso, porque no es solo dar cosas, no es solamente pagar los estudios, pagar los gastos, sino poder expresar ese amor. Y el amor tiene que expresarse. Hay una anécdota de un hombre noruego que su esposa, aunque es un caso diferente pero parecido, su esposa se quejaba de él porque nunca le decía que la amaba.
del norte de Europa, pues gente muy fría, ¿no? En el sentido de que no son expresivos, no son como los latinos que somos más expresivos. Entonces se quejaba la esposa, decía, es que usted nunca me dice que me ama. Y entonces le contestó el noruego, nos casamos hace 30 años, ese día le dije que la amaba y no he cambiado de opinión. No he cambiado de opinión. Lo que pasa es que el amor se tiene que expresar. ¿Sí me hago entender? Usted puede decir, no, yo quiero mucho a mis hijos, yo los amo mucho, pero si usted no lo expresa y no lo demuestra, ¿sí? Usted puede estar con ese amor, mejor dicho, está que explota, pero el amor tiene que expresarse. Sí, porque usted puede decir, no, es que yo los amo mucho, es que yo los quiero mucho, pero si no lo expresa, ellos no se van a dar cuenta. Eso es como el que dice que tiene una novia, pero ella no sabe. Ella no sabe que es la novia de él, ¿cierto? Entonces el amor tiene que expresarse, ¿cierto? Tiene que expresarse con palabras, con actitudes, con abrazos, ¿cierto que sí? Con detalles, con esa compañía, con esa cercanía, pero el amor tiene que expresarse, ¿cierto? Que su hijo pueda decir de verdad, mi papá, mi mamá me han expresado su amor, me siento amado por ellos. Ahora, quizá ya están mayores, ¿cierto? Pero hay que pedirle a Dios que, como dice esa promesa de Malaquías, dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Cuántos toman esa promesa allí en Malaquías capítulo 4? Dice, él hará volver, versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, qué importante es decirle al Señor, Padre, reconcilia nuestros corazones con nuestros hijos. Quizás su hijo lo sacó a usted del corazón, ¿cierto? Hay hijos que ya sacaron al papá o a la mamá del corazón. Dice este señor, esta señora es tan insoportable que mejor voy a borrarlo de mi mente, voy a borrarlo de mi vida, voy a borrarlo del mapa. Como diría, lo voy a eliminar, ¿no? Lo eliminan el... ¿Cierto? Entonces cuidado con eso porque cuando ya, digamos, se saca del corazón, digamos, ese afecto es algo muy grave. Quizá usted está luchando con eso, ¿cierto? Está diciendo, ya mis hijos ni siquiera me quieren escuchar, mis hijos ya no me quieren ni siquiera para nada. Pídale al Señor que se restaure esa relación, ¿cierto? Que el corazón se pueda volver unos a otros y que esa relación se restaure en el nombre del Señor Jesús. Pero tiene que trabajar en eso. Tiene que luchar en eso y decir, pues a mí no me importa. No es así. La Biblia dice que Dios hará ese milagro y creemos que Dios hace ese milagro. ¿Cuántos lo reciben de verdad? Pero usted tiene que luchar porque nos han enseñado que una relación crece cuando se le invierte. ¿Sí me hago entender? ¿Usted pretende sencillamente que una relación entre padres e hijos crezca si no hay inversión? Si alguien quiere cosechar, ¿qué tiene que hacer? Y el que no siembra, ¿qué recibe? Nada. Entonces lo mismo en la relación con los hijos, hay que invertir tiempo, ¿cierto que sí? Que dice, no, yo no tengo tiempo para estar con eso. Hay que invertir también dinero, ¿cierto que sí? Dice, vamos a hacer esto por mi hijo, voy a invertirle. Es muy bien, palabras también, pero se requiere que hay que invertir. Esa es la esencia de lo que estoy diciendo. No sé si me hago entender. Que uno se esfuerce conscientemente y que diga, voy a esforzarme en expresar este amor a mis hijos y pedirle a Dios ideas, ¿no? A veces mi esposa, pues yo no soy muy creativo en algunas cosas y mi esposa dice, saque algo de la cabeza. O sea, en cuanto a detalles y todas esas cosas, que el Señor me ayude, ¿no? Pero hermanos, aquí les abro el corazón. Entonces a veces no somos muy creativos. Algunas esposas le están dando coda al esposo. Entonces pidámosle a Dios que nos dé esas ideas creativas de cómo expresar ese amor, porque usted puede amar mucho, pero si no lo expresa, ¿de qué sirve? ¿Sí me hago entender? Entonces pidámosle al Señor esa sabiduría, digámosle, Padre, ayúdanos a expresar, porque es que cuando las personas se sienten amadas por sus padres, son personas que serán diferentes, son personas que trascenderán de verdad, son personas que serán una bendición. Pero los que no se sintieron amados, y es que hay algo importante entender, cuando alguien no fue marcado positivamente por el amor paterno, eso lo marca para toda la vida.
Y personas de 70 años estarán diciendo: mi papá no me amó, mi mamá no me quiso, siempre me rechazaron, porque esas heridas no las borran los años. ¿Cuántos me están escuchando? Esas heridas no las borran los años. Solo Dios puede sanar un corazón que estaba vacío de ese afecto. Pero vamos a pedirle al Señor: Padre, permite que el corazón se pueda volver. No importa que su hijo ya esté mayor, vamos a pedirle a Dios que haga ese milagro y que se restaure esa relación de afecto entre padres e hijos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso hay que batallarlo y hay que lucharlo. ¿Por qué? Porque usted dice: no, no me importa. Pero eso es muy importante, porque aún su seguridad en el futuro está en juego. Piénsese usted, un anciano que ya no puede mover ni un pie, y no lo estoy atando y no se ate a eso, pero solo piense que esté usted en una edad que necesita a alguien que le dé una mano, y por haber alejado a sus hijos, por haberlos maltratado, por haberlos desechado, sus propios hijos, no lo estoy atando, solo estoy diciendo que tengamos cuidado. Que el hijo diga: no, mi papá, mejor mandémoslo por allá donde no moleste. Hay un dicho popular que dice: amor con eso es mexicano, ¿no? Mano Goyeneche dice: amor con amor se paga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted siembra amor en los hijos, los va a recibir también de ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, volvamos el corazón, restauremos la relación de amor paterno, y Dios también traerá bendición. Porque nosotros queremos que ustedes, cuando pase el tiempo, si Cristo no ha venido, tengan una vejez hermosa, amados por sus hijos, queridos por sus hijos, apoyados por sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Pendientes sus hijos de ustedes y de todos nosotros, porque eso es lo que Dios quiere. Bueno, entonces primero lo que forma el carácter, pero es importante entender esto. Cuando ya pues perdimos en algunos años, pues no importa, Dios puede restaurar. Pero es importante desde que el niño está en el vientre, el amor se debe expresar, ¿cierto? El secularismo dice que el niño no nacido, el no nacido, no es una persona. Dice que es una masa. Y por eso promueve que lo pueda abortar aún faltando una semana para nacer. Pero entienda esto: desde que usted quedó encinta, quedó embarazada, ya es madre. Algunos dicen: no, las futuras madres están embarazadas. ¿Cuáles futuras? Ya son madres. Lo que pasa es que el niño está dentro de ella. Entonces quiere decir que hay que mostrar amor, afecto, hablarle. Pero por ejemplo, qué triste es cuando el esposo le dice a la esposa: estoy embarazada. Y dice: salga de eso. O sea, ¿cómo así eso? Ese es su hijo, no es eso, es su hijo. Entonces, cuando hay un embarazo, la persona debe ser aceptada desde el principio, porque hay personas que fueron rechazadas desde la concepción. Y usted dirá: no, eso no es nada, pero eso marca espiritualmente para siempre. Entonces, cuando se sepa o sabe que está embarazada, esposa, acepte a ese bebé. No diga: ¿y qué le voy a dar de comer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué no sé qué? Dios le dará la provisión y la bendición. Acéptelo, porque esa criatura será una gran bendición para su vida. ¿Si lo toman así o no lo toman así? La sociedad de hoy secular hace pensar que los hijos son un problema también, una carga, un gasto, algo como una carga, un fardo difícil de llevar. No, la Biblia dice que son bendición. Diga amén por esto, ¿cierto? La Biblia dice aún que los guerreros del Antiguo Testamento, bueno, los judíos guerreros usaban una aljaba, y en la aljaba colocaban por lo menos 5 flechas. ¿Cuántas? Diga 5, ¿cierto? Entonces algunos nos están enseñando en el seminario de liderazgo que las parejas debían tener por lo menos 5 hijos. Y alguno dijo: el Señor reprenda al diablo. Bueno, habíamos explicado que el tener, bueno, no es el tema de hoy. Lo que sí quiero decir es que dice: bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. O sea, bienaventurado el que tuvo hijos. Porque es muy triste
digamos, tener un hogar y no tener los hijos. Los hijos son importantes y Dios lo envía en su palabra. Pero me salió un poquito el tema. Entonces, el amor paterno. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, ¿cómo se forma el carácter? A través del ejemplo paterno. Del ejemplo paterno. Entonces, observamos en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. El apóstol mismo, Pablo, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces es muy importante entender que el carácter se forma a través del ejemplo de los padres. Yo llevo predicando 35 años, ¿cierto? Y uno nota que uno puede predicar mucho, pero a los hijos no les puede estar predicando porque mi papá predica ya mucho en la iglesia y acá y todo. Entonces ellos quieren ver es un ejemplo. ¿Cuántos me están escuchando? Un ejemplo, dice por ahí, vale más que 1000 palabras. Entonces es muy importante entender que sí, hay que predicar y hay que enseñar, como lo vamos a ver más adelante, pero lo que más impacta es el ejemplo de los padres. En una oportunidad David, mi hijo, ustedes lo conocen, tenía unos 14 años y como en las iglesias hay hermanos que son una bendición, todos son una bendición, pero hay unos que son más bendición. Entonces nos tenían en unos chismes y unos problemas y nos estaban oponiendo. Y entonces David dijo: papá, yo no me aguanto eso, ustedes sirven a esas personas, bueno, hablando como un adolescente, sirven a esa gente, los ayudan y todo, y mire cómo les pagan hablando mal de ustedes y son terribles. Yo no quiero ser cristiano. Esa gente, ese ejemplo de ellos a mí no me gusta. Yo no quiero ser cristiano. Y yo le dije: ¿y ahora qué le digo? Porque es que yo les quiero decir algo. Los hijos de los pastores tienen doble presión que cualquier otros, ¿cierto? La gente quiere ver a los hijos de los pastores como unos angelitos así con aureola y alitas, ¿cierto? Todos pueden, si quieren, los niños ni los traen, los llevan a jugar tenis, los llevan por allá a la escuela de fútbol, pero si el hijo del pastor no viene, ¿dónde está el hijo del pastor? Y no puede fallar en nada, usted es el hijo del pastor. Yo recuerdo que había un hermanito que se la dedicaba: usted es el hijo del pastor. Y entonces es doble presión. Y entonces él dijo: no, yo no quiero seguir a Cristo. Yo, ¿qué le digo ahora? Por el mal ejemplo de esos hermanos. Y Dios me dio una palabra de sabiduría. Y le dije: David, hágame un favor. ¿Cuándo yo le he dado a usted un mal ejemplo? ¿Cuándo yo he hecho esas cosas que ellos están haciendo? ¿Le daba a usted un mal ejemplo, un mal testimonio? No, papá, usted no. Usted es un verdadero cristiano. No, usted de verdad ha sido un ejemplo. Entonces le dije: pues no los mire a ellos, mire mi ejemplo y siga a Cristo. Y lo ha seguido para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Bendito el Señor. Y Dios me dio esa palabra de sabiduría y eso sirvió en el momento. Pero es importante el ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo le puedo decir al hijo: hijo, no tomes, no tomes, el licor es muy malo? ¿Cierto? Tengo que ser una persona que da ejemplo en eso. Ahora pensemos, estamos siendo un ejemplo en todos los sentidos de la vida, en responsabilidad, en el trato, en todas estas cosas. Entonces, por favor, entendamos. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No hemos entendido que el ejemplo forma y que enseñamos a través del ejemplo y que hay que modelar la verdad con el estilo de vida. El error de los cristianos, hablemos con franqueza, los hogares cristianos tienen muchos problemas, bastantes problemas. ¿Y sabe por qué? Porque de pronto nuestro énfasis ha sido: no me voy a ir al infierno, me voy a ir al cielo porque ya recibí a Cristo. Y eso es verdad, ¿cierto? La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es verdad, muy bien. Pero no solamente es ir al cielo, es que mientras vamos al cielo tenemos que vivir en la tierra. Y mientras vamos al cielo tenemos que ser padres, ¿cierto? Entonces algunos dicen: no, yo me voy al cielo. Y esos muchachos, pues si quieren irse con el diablo, que se los lleve. No. Usted tiene que entender que debe ir al cielo también con sus hijos. Y que hay una labor que desempeñar aquí como padres también. Y se trata precisamente de ser ejemplo. Yo les quiero motivar, realmente es eso, porque la iglesia cristiana tiene muchas dificultades en eso y muchos malos testimonios, porque pensamos que solamente porque somos cristianos con eso ya y se acabó. No, por favor les quiero animar. Tenemos que ser personas de ejemplo para los hijos.
Porque la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué quiere decir? Cuando no somos influencia de ejemplo a los hijos, los mismos hijos nos van a enrostrar nuestros errores. Y nos van a decir, ¿usted qué me dice? Si usted esto y esto y esto y esto. Qué tristeza, ¿cierto? Pero que su hijo no pueda decirle que usted esto y aquello, sino que no tenga ningún argumento de acusarlo, sino que se ponga a pensar, uy, no, mi papá de verdad ha sido un ejemplo. No le puedo pagar de esa manera. Mi mamá ha sido una mujer de Dios, no puedo pagarle de esa manera. Entonces les quiero motivar que le pidamos al Señor que podamos ser un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Mi esposa citaba el texto que también lo tengo acá, en Proverbios capítulo 20, verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Qué dice la Biblia? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice que los hombres proclaman su propia justicia. Todos decimos que somos buenos cristianos. Todos decimos que somos personas muy responsables. Decimos que somos personas de ejemplo. Y por eso el versículo dice, muchos hombres proclaman, cada uno, o mujeres también, proclaman cada uno su propia bondad. O sea, nosotros somos muy buenos. Y algunas mujeres consideran que son inmaculadas. Pero dice la palabra de Dios, hombre o mujer de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, no se trata tanto de pensar y decir que somos una maravilla, sino ser de verdad un ejemplo. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces, hermanos, restauremos eso. Digámosle al Señor, ayúdanos con este elemento, porque esto va a restaurar y va a formar. Muy bien. En tercer lugar, por favor, miremos en el libro Los Proverbios, capítulo 22, verso 6. Cierto que sí, la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aquí está entonces un aspecto importante que se llama la instrucción. La instrucción. Hoy en día, hermanos, el secularismo que impera en las naciones le ha quitado a los padres la responsabilidad de educar a sus hijos. Y por eso entonces desde el preescolar quieren que los hijos ya no tengan influencia de los padres. Pasaba como los romanos y como los griegos. Desde pequeñitos los niños se los quitaban a sus padres. Y decían que los hijos eran no de los padres sino del Estado. Y eran soldados de Roma o soldados de Grecia y los educaban según la cultura de ellos. Pero los arrebataban de la influencia de sus padres. El secularismo dice eso. Los padres son unos enemigos de sus hijos. Arrebatémoslos, quitémoselos antes de que los dañen. Y empiezan a enseñarles cosas contrarias a la palabra de Dios. No sé si me hago entender. Pero la iglesia cristiana tiene que pararse firme y entender esto. La enseñanza, la educación, primero está en la familia. ¿Qué hacían los judíos? Primero en la familia. Por eso leímos hace unas semanas Deuteronomio capítulo 6 y quiero que lo volvamos a leer. La educación tiene que ver en la familia, hermanos. Y esto hay que recuperarlo porque muchas veces somos descuidados en eso y decimos que lo enseñen en el colegio. ¿Cierto? Para eso pago una pensión bien alta y además lo puse en un colegio cristiano, que le enseñen allá a ese niño. Y a veces en la iglesia, ay, le traigo ese terremoto, haga algo con él, al menos que me deje tranquilo esta hora que voy a estar escuchando la predicación. ¿Sí? O algunos dicen, no, dejémoslo ahí con el computador, dejémoslo ahí con la mamá computador, dejémoslo viendo televisión, uy, porque es terrible, comprémosle una tablet, comprémosle un computador y nos deshacemos de ese niño. Qué irresponsable eres, ¿no? Qué fácil. ¿Sabes lo que hay en el internet? Y tú dices que juegue ahí esos jueguitos, cuánto satanismo hay ahí, cuánta corrupción hay ahí, y tú tranquilo de la vida. No, el responsable eres tú, mamá, papá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es muy importante. Por eso dice la palabra en Deuteronomio 6.
Versículo 5, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice la palabra, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pero dice el versículo 7, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. En otras palabras, le está diciendo, padre, usted es el responsable de enseñarle a sus hijos los principios y los valores de la palabra de Dios. Pero hoy en día no sucede eso. Ahora, cuando falta el padre, debe estar la mamá. Nos acordamos de un personaje que se llama Timoteo en la Biblia. Él era un cristiano, era un pastor, era un discípulo del apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo que le dice respecto a él, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y resulta que él aprendió la fe de su mamá. Su mamá le enseñaba la palabra de Dios. Mujeres que están aquí, quizás su esposo no es cristiano, no se ponga a llorar por eso. Usted asuma la responsabilidad y el privilegio de enseñarle la fe a su hijo. ¿Cierto que sí? Y que su hijo llegue a ser un hombre de verdad cristiano, un hombre de Dios, porque una influencia de una buena madre de verdad produce resultados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque algunas mujeres dicen, no tengo esposo, no hay un padre en esta casa. Bueno, son las circunstancias. ¿Qué podemos hacer? Orar que Dios haga el milagro. Pero entre tanto sucede el milagro, usted, mujer, tiene que tomar la autoridad y enseñar a ese hijo y no dejárselo en las manos del diablo. Usted tiene que decir, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Tiene que decir, como dijo Moisés, no dejaremos ni un niño para Egipto. Con todos nuestros hijos y ancianos y todos serviremos a Dios. Se necesitan mujeres valientes que están aquí, quizá no tienen esposo, su esposo está lejos, su esposo es inconverso. Mujeres que no digan, no, yo qué puedo hacer si es que él no da ejemplo, yo qué puedo hacer si él no ayuda. No, usted tiene que ser como la mamá de Timoteo, ¿cierto? Como la mamá del mismo Moisés, que ella luchó por su hijo y llegó a ser un gran hombre de Dios. Mujeres, ustedes tienen un poder tremendo en la palabra de Dios. Las mujeres cristianas son poderosas. ¿Lo creen o no lo creen? Entonces es importante eso, pero hay que enseñar a los hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él, pero todo empieza en el hogar. Por favor, no cometamos el error. No, en el colegio cristiano le enseñan, en la iglesia le enseñan. No, hermanos, es importante entender que empieza todo por casa. El secularismo quiere quitarle su influencia, pero hoy la recuperamos para la gloria de Dios. Bueno, el tiempo ha pasado. Cuarto aspecto, el carácter se forma a través de la amonestación. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto. ¿Qué es lo que quiere decir la amonestación? Una vez que usted le ha enseñado a los hijos, hay que estarles recordando. ¿Sí me hago entender? Y eso es importante porque se trata de olvidar. Por eso dice la palabra en Efesios capítulo 6 versículo 4. Dice así, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amonestación del Señor. En el libro de los Proverbios capítulo 15 versículo 31 nos dice también la palabra de Dios así. Dice la palabra así. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. O sea, habla de la amonestación. Le está diciendo a los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Bueno, le dice a los hijos que escuche las amonestaciones. Porque de pronto hay algunos hijos que están aquí diciendo, no me gusta ese mensaje. Pero la Biblia dice que el sabio escucha las amonestaciones. Y es sabio, ¿cierto? Dice, estamos en Proverbios 15:31. Dice la palabra del Señor. Proverbios, ¿me ayudan? Sí, 15:31. Dice entonces, el oído que escucha, a ver jóvenes, ¿cuántos hijos hay aquí? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Entonces, dice que el que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios será. Hijos que están aquí, no se cansen cuando sus padres los amonestan. Porque sus padres son para ustedes profetas,
son para ustedes sacerdotes, son para ustedes ministros de Dios, que está colocando palabra en la boca de sus padres para amonestarles, para que no sean destruidos, sino que sean bendecidos. Entonces es importante. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces la amonestación, aún dice la Biblia en el libro de los Hebreos que Dios mismo nos amonesta, ¿cierto? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 25, de la siguiente forma, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta de los cielos. Entonces Dios como Padre nos amonesta desde los cielos, y Dios nos amonesta por su palabra. Cierto que sí, que cuando uno, por ejemplo, sabe que algo no está bien y lo hace y lee la Biblia, Dios lo amonesta. ¿Cuántos los ha amonestado Dios? Dice: mi santo Dios, me está amonestando el Señor. ¿Cuántos testificamos de esto? O sea, nos está llamando la atención. Quizá algunos de nosotros, el Señor nos está amonestando a través de su palabra, porque la amonestación nos lleva a reflexionar y a entender nuestros errores y a corregir el camino y no ser destruidos. Pero bienaventurados aquellos que tienen oídos para ser amonestados, empezando por nosotros mismos. Porque la amonestación es para vida, la amonestación es para bendición, la amonestación es para que tengamos la bendición de Dios. Entonces Dios nos amonesta como Padre que es, porque nos ama, pero nosotros también tenemos que amonestar a los hijos. Es decir, si yo les he dado ejemplo, les he dado amor, pero hay un orden de prioridades. Si he dado amor, si he dado ejemplo, si he dado instrucción, tengo derecho a amonestar. Si no he cumplido con eso, ¿cómo voy a amonestar? Pero ¿usted qué me va a decir? Lo primero va a ser: ¿y usted qué me va a decir? Pero si ha habido ese antecedente, puedo amonestar. Pero la amonestación es importante, porque muchas veces dejamos a los niños que hagan lo que ellos quieran. Aún en el mismo templo, claro, yo no tengo problema que los niños corran y todo esto, pero muchas veces adquieren irreverencia, ¿cierto? Los niños vienen a la iglesia a chatear, los niños vienen a la iglesia a correr. Bueno, está bien que corran, eso no hay problema, pero también enseñarles que es un lugar donde adoramos al Señor, ¿cierto? Es importante irles enseñando y amonestando. Bueno, hay otros versículos en 1 Corintios 4:14, ya vamos a ir terminando, nos quedan unos segundos, que a veces se alargan a minutos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Entonces a los hijos hay que amonestarlos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Y por último, a los hijos hay que corregirlos. Diga conmigo: hay que corregirlos. El representante cristiano a la Cámara de Representantes, el doctor Acosta, me envió una invitación para que como pastor, y yo me imagino que a varios pastores, a muchos pastores le envió la invitación, que le dé un concepto si es correcto corregir físicamente o castigar físicamente a los niños. ¿Cómo? No les oigo, pero... bueno, pero esperen. Entonces solo estoy diciendo que Eliseo está preguntando porque va a haber un debate y están en ese debate más bien. Porque ha habido también mucho abuso de maltrato físico a los niños, ¿sí? Entonces tenemos que ubicarnos en eso y tenemos que orar, porque quizá el secularismo no está de acuerdo con estos principios bíblicos. ¿Por qué? Porque también ha habido abuso, ¿cierto? Padres que castigan a los niños poniéndoles cigarrillos prendidos, ¿sí? Que los que van colocándole la plancha prendida, quemándole las manitos en el fuego, metiéndolos en el agua, como había un señor aquí en la iglesia que era como loco. Bueno, ya no está, pero era terrible. Agarraba al niño y lo metía en la alberca, tipo tortura china, bueno, y los metía hasta que el niño casi se ahogaba, y ya cuando estaba ahogando lo sacaba, y otra, es una tortura, ¿cierto? Hay padres que son así, eso no dice la Biblia de eso, ¿cierto? Pero hay padres que son así, de pronto patadas, ¿cierto? Que sí, llega el niño y ¡pah! Lo levanta a puños, ¿cierto que sí? Mechoneadas
cosas así. Entonces es importante entender que esos son abusos. Pero por los abusos de algunas personas están tratando de decir en Colombia que no se pueden disciplinar físicamente. Y ya es otro extremo. No sé si me hago entender. Por eso la palabra de Dios trae en el proverbio, miremos en el proverbio 19, y ya vamos a terminar. Gloria a Dios, me siento ministrado por los hermanos. El capítulo 19, 18, gloria a Dios. Dice la palabra: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que sí hay que corregir con vara, pero no ir a extremos de castigos que ya es que lo va a matar, ¿cierto? ¿Dónde es que le deben pegar los niños los papás a los niños? ¿Dónde? ¿Cómo dijo? Dijo que en el acolchado, dijo. Eso dijo el hermano. Ese es ahí donde se le da en la cola, ¿cierto que sí? Ahora, si el niño es pequeño, ¿qué vara va a usar? ¿Un bate de béisbol? De acuerdo a la del niño, ¿cierto que sí? Entonces, una vara de acuerdo a la edad del niño, que no lo vaya a destruir, no una tranca, ¿cierto? Sino una varita. Debe darle unos 2 o 3, pero que sienta, ¿cierto? Y con mucho amor, y no por venganza. Porque hay padres que dicen: ya me la hizo una, ya va por 2. Y a la tercera va a saber quién soy. Y a la tercera devuelve un demonio y lo agarra a acabarlo. No, tiene que ser, no es venganza. Dice: es que me voy a vengar de este muchacho. Es que el castigo no es una venganza, ¿cierto? Por eso no se debe dar con ira, sino decirle: mira, yo te dije esto, yo te expliqué, ¿sí o no? Sí, mamá, sí, papá. Te dije tal cosa, sí. ¿Qué entonces qué va a pasar? Me vas a disciplinar. ¿Lo mereces? Sí. Y si le promete que le dar con la vara, después no, entonces no le voy a dar con la vara. Si se lo promete, ¿qué tiene que hacer? Darle con amor, pero con firmeza, pero no para destruirlo. Porque el propósito de la disciplina no es venganza, El propósito de la disciplina no es destrucción. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Corrección y restauración. Porque ¿qué queremos? Que los hijos sean restaurados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Por eso leamos el último proverbio, capítulo 22, verso 15. Por favor, abra su Biblia y oramos, se lo prometo. Dice la palabra: la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es necesario en cierto momento la vara. ¿Sí están de acuerdo? Importante. Pero hagamos también como Job. Job siempre oraba por sus hijos. Usted puede anotar este versículo, Job 1:5. Siempre oraba por ellos. Vamos a pedirle al Señor que nuestras nuevas generaciones sean bendecidas. Les invito a estar en pie. Padre, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Te glorificamos y te exaltamos en Cristo el Señor. Martica. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Sí, Padre. Amén. Dado su espíritu y verdad. Santo. Bendito mi Jesús. Santo, santo. A su lado nada temeré. Sí, Padre. Cantaré. Mi Padre me ama tanto. Su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me alegra y me dio su vida. Amén. Gloria, aleluya, Padre fiel. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo oramos por nuestros hijos. Padre, quiero orar por David, quiero orar por Daniela, por Catalina, Señor. Ore por sus hijos también, amado hermano. Señor, yo te quiero rogar por ellos. Y Señor, tú los has guardado, pero yo te quiero rogar que tú los sigas llevando en el propósito, Señor amado. En el propósito tuyo.
que perdones aún sus pecados y sus errores, pero que tengas misericordia de ellos y los levantes. Señor amado, no permitas que el enemigo los destruya. No permitas, Padre, que Satanás destruya sus vidas, sino que tú los guardes. Ore por sus hijos, por favor. Dile, Señor, restáuralos. Padre, lloramos por nuestros hijos, Padre, por los hijos de mis hermanos. Señor amado, que quizá algunos están en las cárceles, quizá algunos están en las drogas, quizá algunos fueron destruidos por el pecado. Pero, Padre, hoy rogamos que ellos sean restaurados. Padre, rogamos milagros en el nombre de Jesús. Rogamos que tú los levantes, Padre. Rogamos que tú los alcances, bendito Dios. Creemos, Padre, que tú puedes hacer milagros de restauración sobre sus vidas. Y estamos orando, Padre, que ellos sean restaurados, Señor. Que ellos sean levantados, que ellos vuelvan al temor de Dios. Señor amado, estamos rogando que ningún arma forjada contra ellos prospere. Señor, que todo espíritu maligno que quiere destruir sus vidas, toda maldad que quiere acabar con ellos, Señor amado, sea echada fuera en el santo nombre de Jesús. Padre, aleja las amistades perversas de ellos, aleja esas influencias, Padre, que son negativas. Estamos rogando que el temor de Dios venga, Marta, que el temor de Dios venga sobre sus vidas, que el temor de Dios venga sobre estos hijos. Y Padre, declaramos esa palabra, que ellos son una generación bendecida, que son una generación poderosa, que son una generación llena de la gloria de Dios, que son ante todo cristianos, pero que también son buenos ciudadanos, que también son buenos esposos, que también son buenos estudiantes, buenos empresarios, y los bendecimos. Empieza a bendecir a tus hijos. Diga: yo te bendigo. Diga el nombre de su hija, diga el nombre de su hijo. Te bendigo en el nombre de Jesús, y declaro sobre tu vida restauración. Declare la gloria de Dios sobre esos niños, sobre esos hijos, sobre esas hijas, porque hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús.